Ubicándonos en el caso de Ludwig von Mises, tendríamos que de entre todas sus obras hay una que es la principal, que es considerada como una suerte de Biblia del liberalismo, el libro La acción humana. El objeto de esta conferencia es realizar una crítica frontal a la tesis de la acción humana de Ludwig von Mises. Voy a contraponer a la visión económica de Ludwig von Mises sobre la economía y el funcionamiento del mercado en particular, las tesis que yo desarrollo principalmente en mis libros Economía para herejes y La economía irracional. Hola, en esta ocasión voy a comentar un video de Dante Urbina en el que critica lo que él denomina el liberalismo de Ludwig von Mises. Acabamos de escuchar su introducción a esta que fue una conferencia que dio en vivo, de forma presencial quiero decir, en Santiago de Chile el 15 de marzo de 2025 y que convirtió en un video para su canal. El título del video es El gran error del liberalismo austriaco, crítica a la visión económica de Ludwig von Mises. Así es que se propone criticar lo que él llama el liberalismo de Ludwig von Mises. Escuchamos esta introducción y hay varias cosas que llaman la atención. Voy a poner el texto de esta introducción, la transcripción de esta introducción, pero antes de hacerlo quiero comentarles un par de ideas que tengo aquí en este slide en este momento, que son como dos de las críticas que Dante Urbina va a hacer a las ideas de Ludwig von Mises. La primera dice lo siguiente: si decimos que el sentido, la racionalidad y la eficiencia de la economía consiste en administrar eficientemente los recursos para satisfacer las necesidades humanas, tendremos que, al menos en su estado actual, la economía del libre mercado es terriblemente irracional. Hay muchas suposiciones, hay muchas asunciones involucradas, encapsuladas en esta afirmación que está haciendo Dante Urbina. Primero, por ejemplo, está el hecho de que piensa que puede juzgar el sentido, la racionalidad, la eficiencia de un sistema económico. Y pues no es que eso sea absolutamente imposible, pero la cantidad de información que se requiere para poder juzgar adecuadamente el sentido, la racionalidad y la eficiencia de una economía, pues es enorme, pues difícil de alcanzar. Y también cuando uno habla de eficiencia, tiene que hablar de eficiencia con respecto a qué, o de eficiencia para conseguir qué fin. Y eso también es un punto de dificultad para poder afirmar con total certeza que una cierta economía es ineficiente o no tiene sentido o es irracional, como está diciendo Dante Urbina aquí. Y el supuesto quizá más categórico en este caso es que efectivamente el mundo está metido en una economía de libre mercado. Ese es un supuesto bastante discutible que Dante Urbina hace en esta afirmación. La segunda afirmación es esta: las estructuras de mercado aprovechan nuestras debilidades para inducir nuestra compra compulsiva. Aquí Dante Urbina hace referencia a la idea de que con la publicidad se manipula a las personas hasta el punto de inducir sus compras y de alguna manera eliminar o limitar su libertad de decisión. Bueno, pues estas dos son nada más un par de las críticas que vamos a estar discutiendo en este video. Aquí tenemos el texto, como les decía, la transcripción de la introducción que hizo Dante Urbina, y nos llaman la atención dos cosas. La primera es que dice que la obra de Ludwig von Mises, La acción humana, es considerada una especie de Biblia del liberalismo. Y yo no estaría muy de acuerdo con esa afirmación. Para empezar, pues la acción humana es un libro de economía, es un manual, un tratado de economía, un tratado, podríamos decir, bastante extenso de economía. Claro, está planteado desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, utilizando sus propias metodologías, como por ejemplo el individualismo metodológico, la teoría subjetiva del valor, los principios de praxeología que el mismo Mises plantea, la epistemología, la forma de entender cómo se obtiene el conocimiento científico por parte de los economistas, en este caso de Ludwig von Mises, los postulados a priorísticos que él plantea, el cálculo económico, en fin, o sea, hay una serie ahí de postulados que son propios, podríamos decir, que se plantean de una forma muy peculiar desde la visión de la Escuela Austríaca de Economía, pero eso no quiere decir que este deje de ser un libro de economía. No es un libro de filosofía política como debería ser, de alguna manera, una pretendida Biblia del liberalismo. De hecho, yo pienso que hay otros libros de Ludwig von Mises que, en todo caso, podrían ser mejores candidatos para considerarse una Biblia del liberalismo. Ya en un momento les voy a mostrar cuáles son. Y la segunda afirmación ahí interesante que hace Dante Urbina es que pretende realizar una crítica frontal a la tesis de la acción humana de Ludwig von Mises.
¿Por qué habla de la tesis? Como que si en todo el tratado de Ludwig von Mises, que en un momento vamos a ver la extensión, el tamaño que tiene esta obra monumental de Ludwig von Mises, ¿cómo podríamos nosotros decir que solamente contiene una tesis? Una tesis, ya hace un momento hablábamos de el individualismo metodológico, la teoría subjetiva del valor, la praxeología, la epistemología de ciencias en economía, los postulados a priorísticos, el cálculo económico. Podríamos plantear una serie de tesis que no pueden reducirse solamente a una. ¿Cuál pensará Dante Urbina que es la tesis de la acción humana de Ludwig von Mises y cómo podrá en una sola conferencia tratar de contraponer a esa tesis sus propias tesis? Bueno, Dante Urbina lo va a hacer tal como lo dijo ahí en la introducción, con sus propios libros, dos libros, Economía para herejes y La economía irracional. Vamos a ver si logra hacer esto. Muy bien, les comentaba que hay por lo menos dos libros, creo que hasta tres libros de Ludwig von Mises que son mejores candidatos para que los pudiéramos considerar una Biblia del liberalismo. Se los voy a mostrar a continuación. Son estos de aquí. Son tres libros. Uno se llama Liberalismo de Ludwig von Mises, el segundo se llama El socialismo de Ludwig von Mises y el tercero El gobierno omnipotente de Ludwig von Mises. El primero, el liberalismo, fue escrito en 1927 y pues ahí plantea precisamente Ludwig von Mises los principios filosóficos de una filosofía política que podríamos llamar liberalismo. Es decir, el liberalismo considerado como una filosofía política, una relación del individuo con el poder, una teoría de cómo debe aplicarse el poder cuando están involucrados los individuos frente a una institución como el Estado. El segundo libro, bueno, más bien el primero en temporalidad, pero como candidato a Biblia de liberalismo, siguiendo esta idea un poco divertida, podríamos decir, de Dante Urbina, de que haya una especie de Biblia del liberalismo, podría ser este del socialismo, que fue escrito en 1922, y que pues plantea cómo es, por ejemplo, ideas tan centrales en el pensamiento de Ludwig von Mises, cómo es imposible el cálculo económico en una economía centralmente planificada, como podría ser la economía socialista. Y el gobierno omnipotente es del año 1944. Todos ellos, estos tres libros, son anteriores a la acción humana, de manera que podríamos decir que preceden en el orden de ideas, en el orden de planteamientos filosóficos de Ludwig von Mises, preceden a la acción humana. Por lo tanto, podrían de alguna manera, si quisiéramos considerarlos como una Biblia del liberalismo, pues serían como mejores candidatos. Esta idea de Biblia del liberalismo me parece un poco divertida, sinceramente, porque pues Dante Urbina es, como todo el mundo sabe, un apologético, un apologeta católico, y defiende, pues pienso que muy acertadamente en muchas ocasiones, la fe cristiana, la fe católica, y le sería muy conveniente, muy útil que existiera algo que pudiera ser identificado claramente como una Biblia liberalista, porque entonces estaría en un solo lugar reunidos todas las ideas, todos los pensamientos, todas las afirmaciones, todas las tesis del liberalismo. Sin embargo, eso no es así. Hay que aceptar que no existe algo que podamos llamar una Biblia del liberalismo, a pesar de que podamos considerar buenos candidatos como estos tres. Y ojo que aquí solamente le estoy presentando los libros de Ludwig von Mises. Hay otros libros de Hayek, de Juan Ramón Rayo, de innumerables autores que también han abordado el tema del liberalismo y que también podríamos decir que contribuyen a formar ese cuerpo de pensamiento que podríamos llamar liberalismo, como filosofía política, jurídica, económica, social, filosófica, etc. Entonces no hay una Biblia del liberalismo. El que Dante Urbina pretenda que algo, un libro como La acción humana, pueda considerarse una Biblia del liberalismo, es más una cuestión de conveniencia para él que algo que suceda en la realidad. Entonces, hagamos el recuento. Del liberalismo tenemos como sumamente importante en las discusiones, o tal vez más relevante en las discusiones actuales, el liberalismo económico. No se discute tanto el liberalismo filosófico, o jurídico, o político, sino fundamentalmente a lo que se llama la atención el liberalismo económico. Y en el liberalismo económico, la escuela de economía que más lo argumenta y que más lo defiende y que ha desarrollado los argumentos aparentemente o en principio más persuasivos es la escuela austriaca. Y de la escuela austriaca, en cierto modo, el autor más relevante sería Ludwig von Mises. Y en el caso de Ludwig von Mises, su libro más relevante sería La acción humana. En consecuencia,
Si esta conferencia resulta exitosa en su objeto de realizar un ataque a la tesis de von Mises en la acción humana, se está realizando pues un grave daño al corazón del discurso liberal mismo. Por eso les quería poner ese contexto. Ahí está lo que está en juego. Tenemos aquí en pantalla la transcripción de lo que Dante Urbina acaba de decir, y hay varias cosas que llaman la atención. Lo primero es que indiscutiblemente reconoce la importancia de Ludwig von Mises en el contexto del liberalismo, la escuela austríaca, la teoría económica en general. Pero creo que confunde algunas cosas, hace algunas confusiones aquí. Para empezar, vamos a decir que no es lo mismo el liberalismo que la escuela austríaca. Puede haber un liberalismo que no sea propio de la escuela austríaca. De la misma forma que pueden haber economistas que se suscriban, podríamos decir, o que adopten los métodos y postulados, las ideas de la escuela austríaca y que finalmente no sean liberalistas, que no sean liberales. Entonces, no es necesariamente lo mismo escuela austríaca y liberalismo. Aunque, pues Dante Urbina dice, bueno, pues dentro del liberalismo, la escuela que más lo ha defendido, pues es la escuela austríaca, sí, de alguna manera, pero también con los postulados de la escuela austríaca se podrían teóricamente defender otras posturas respecto al orden social, respecto a la filosofía política, respecto a la relación entre individuos y estados. También confunde un tratado de economía con un tratado de liberalismo. Ya explicaba hace un momento que yo no creo que se pueda considerar que la acción humana sea un tratado de liberalismo. No es un tratado de filosofía política, es un tratado económico, es una obra que Ludwig von Mises dedica a estudiar la economía, no el liberalismo, no a plantear postulados filosóficos de filosofía política o de relación de las personas con el poder del Estado. Eso lo hace en otras obras, como las que discutíamos hace unos momentos. Pero este es un libro sobre todo de economía, donde describe en qué consiste el mercado, en qué consisten los precios, el cálculo económico, los valores de las personas, las preferencias que tienen, cómo se cubren las necesidades de las personas, qué pasa cuando se interviene el mercado, tantísimas cosas, pero que tienen que ver con economía, con los problemas fundamentales de la economía, que son cómo se resuelven cómo se atienden las necesidades de las personas con recursos escasos. Entonces no se debe confundir que este es un tratado de economía con que sea un tratado sobre el liberalismo. Y en general, también Dante Urbina confunde liberalismo con filosofía moral. Liberalismo no necesariamente coincide con filosofía moral porque, como él mismo lo dice, hay un liberalismo político, un liberalismo económico, un liberalismo filosófico. Quizá el que más se aproxima a una especie de filosofía moral podría ser el liberalismo filosófico, pero no necesariamente coincide todo el cuerpo del liberalismo con filosofía moral. De forma que cuando se leen tratados de economía que tienen principios o que siguen principios de liberalismo económico, pues uno no tiene que tomarlos como que está leyendo un manual de filosofía moral y que por lo tanto está leyendo una especie de guía ética o una guía moral que dice cómo hay que comportarse y qué es lo bueno y qué es lo malo. No, ese no es el objetivo de un libro como La acción humana y no es el objetivo en general de liberalismo como tal. ¿Verdad? Porque, pues como decíamos, hay liberalismo político, liberalismo económico, liberalismo social, liberalismo filosófico, etc. Y estas tres confusiones, confundir liberalismo con escuela austríaca, confundir un tratado de economía con un tratado de liberalismo, confundir liberalismo con filosofía moral, van a pasarle factura, van a estar presentes una y otra vez a lo largo de toda su conferencia y nos van a ir mostrando poco a poco cuáles son las verdaderas posturas de Dante Urbina. Estas las vamos a ir descubriendo más adelante y van a quedar como muy claras, ¿verdad? Y veamos lo que de entre las afirmaciones que hace aquí en este texto, pues que lo tengo ahora en texto porque es la transcripción de lo que dijo, hay afirmaciones muy interesantes. Dice Dante Urbina que va a realizar un ataque a la tesis de von Mises en la acción humana. De nuevo está esta idea de que la acción humana contiene, o digamos que insinúa que contiene una tesis, como que fuera una tesis fundamental. Pues no lo creo. No lo creo porque está pues el cálculo económico, está el valor, la teoría subjetiva del valor, pues el mercado como una cataláctica, la teoría del mercado como cataláctica,
en fin, la epistemología de las ciencias económicas, etcétera. O sea, no hay una única tesis en este caso de el libro La acción humana. Pero Dante Urbina insiste en que va a atacar la tesis de la acción humana. Esto es problemático porque probablemente la gente que está escuchando su conferencia, digamos, no necesariamente tiene que ser el caso de todos, pero si es la primera vez que alguna de estas personas que escuchan a Dante Urbina oyen hablar de la acción humana, van a pensar que está planteando una única tesis. Y eso es incorrecto. Es una forma muy reduccionista de presentar un tratado tan extenso, tan rico, tan, digamos, enciclopédico como es la acción humana. Y en un momento lo vamos a ver. Además, eh, lo que entonces finalmente va a terminar haciendo Dante Urbina es que como no hay una única tesis en la acción humana, él va a tener que agarrar una en particular. Va a tener que fijarse en un par de textos en particular, en algunos textos, pero como la obra, la acción humana es tan extensa, no va a tener más remedio que reducirse o que concentrarse en unos pocos textos. Vamos a ver ya en un momento que ni siquiera va a ser capaz de cubrir más de un capítulo de la acción humana. Y dentro de ese capítulo ni siquiera más de un par de apartados. Dice Mises, corresponde a los empresarios, en la sociedad de mercado, el gobierno de todos los asuntos económicos. Ordenan personalmente la producción, son los pilotos que dirigen el navío. A primera vista, podría parecernos que son ellos los supremos árbitros, pero no es así. Freno la cita ahí. Hasta este punto de la cita, von Mises comienza reflejando la idea de que quienes tendrían poder en la economía de mercado serían los empresarios. Los poderosos serían los empresarios. ¿Pero cómo termina esta frase? No es así. O sea, von Mises va a decir que no es cierto que en la estructura de mercado capitalista sean los empresarios los que tienen el poder o la dirección. Entonces, si los empresarios no son los que tienen el poder, ¿quiénes lo tienen? Sigamos con la cita, dice von Mises. Háyanse sometidos incondicionalmente a las órdenes del capitán. ¿Quién es el capitán? El consumidor, dice Mises. Vuelvo a la cita, o continúo. No deciden por sí, ni los empresarios, ni los terratenientes, ni los capitalistas, qué bienes deben ser producidos. Corresponde esto de modo exclusivo a los consumidores. Freno la cita ahí. Dice de modo exclusivo. Ni siquiera dice que los consumidores son los que deciden la mayor parte de lo que se va a producir o de lo que se va a hacer. Lo que está diciendo es que sin excepción, exclusivamente en el 100% de los casos, lo que se produzca bajo un sistema capitalista de libre mercado será lo que los consumidores quieren. No lo que los empresarios quieran, sino lo que los consumidores quieren. Vuelvo a la cita. Cuando el hombre de negocios no sigue dócil y sumiso las directrices que mediante los precios de mercado el público le marca, sufre pérdidas patrimoniales, se arruina, siendo finalmente relevado de aquella eminente posición que al timón de la nave ocupaba. Otras personas más respetuosas con los mandatos de los consumidores serán puestas en su lugar. Escuchamos recién la forma en que Dante Urbina va a estar comentando y leyendo las citas de Ludwig von Mises de la acción humana. Están sacadas estas citas que va a realizar del capítulo 15, que se llama El mercado. Y en concreto, esta que acaba de leer en este momento y que fue comentando es del apartado 4 del capítulo 15, la soberanía del consumidor. Ahora notemos un par de cosas aquí antes de pasar a los comentarios de Dante Urbina, y es que para empezar, pues de los 39 capítulos que tiene la acción humana, Dante Urbina se fija nada más en uno, en el capítulo 15. No va a salir del capítulo 15 y ni siquiera va a salir del apartado 4 y 5, que van a ser los únicos que va a alcanzar como a citar o de los que va a querer hacer una cita. Fue y escogió específicamente estas partes de la acción humana, pues por razones concretas, pero quién sabe cuáles serán, ¿verdad? Pero el hecho de que se limitara solamente a ellos, pues va a generar bastantes problemas. Quiero ponerlos un poquito en contexto de la obra de Ludwig von Mises y a dónde fue Dante Urbina a citar y todo lo que dejó sin citar. Solamente un comentario antes de continuar, y es que vieron ustedes que va deteniendo la cita, hace comentarios e intenta de alguna manera reinterpretar los textos de Ludwig von Mises. En este caso, por ejemplo, decía el 100% de lo que se produzca será decidido por los consumidores, cuando el mismo Ludwig von Mises ahí en ese mismo texto que leyó dice también qué pasa cuando no se produce lo que los consumidores desean. Dice la persona, el empresario, sufrirá pérdidas patrimoniales. Es que no es que esté obligado a que el 100% tenga que ser, simplemente las pérdidas patrimoniales que sufre son las que le indican que no fue el 100%, pero no es que tenga que ser forzosamente como dice Dante Urbina el 100%, no es la forma en que se debe entender y interpretar ese texto. Muy bien, pongamos entonces
esto en contexto, porque si hay un problema con citar de forma aislada textos particulares de una obra, es que se pierde contexto. Necesariamente se va a perder contexto. Y les voy a mostrar cuál es el contexto que se está perdiendo en este caso. Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos el contenido completo del índice de la acción humana. Son, como les decía, 39 capítulos. 39 capítulos, de los cuales Dante Urbina solamente va a hacer citas de uno de ellos, que es el capítulo 15. Voy a ampliar un poquito más esto para que podamos verlo con un poco más de detalle. Aquí tenemos el capítulo 15, y del capítulo 15 tiene 14 apartados, tiene 14 numerales, y de ellos Dante Urbina solamente va a citar, a tomar citas de dos, del número 4 y del número 5. El número 4, la soberanía del consumidor, y el número 5, la competencia. Quiere decir que va a dejar un montón de contexto por fuera. No es que eso digamos, por sí mismo desacredite los argumentos o las ideas, los razonamientos, los análisis que vaya a hacer Dante Urbina, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se deja fuera contexto, la gente, las personas que están oyendo o la misma persona que está haciendo el análisis puede poner el contexto de su propia bolsa, podríamos decir, o de sus propias ideas, y eso ya desvirtúa el razonamiento o desvirtúa la interpretación correcta que se haga de la obra. Es decir, no se puede desacreditar completamente un análisis, un razonamiento, una argumentación que se haga dejando fuera contexto de una obra. No, no se puede. Pero corremos, la persona que lo está haciendo, hay que reconocer que corre un gran riesgo de permitir que ideas que no son las que está presentando el autor se metan ahí. ¿Por qué? Porque al dejar fuera contexto, permite que otras ideas las ponga de su propia concepción. Por ejemplo, el concepto de empresario, el concepto de mercado, el concepto de economía, el concepto de libre mercado, etcétera. Si se dejan sin explicar cómo las entiende correctamente Misas, alguien más va a poner ese concepto, esa definición de su propia concepción, que puede estar equivocada, que puede ser completamente diferente a la que Mises intentó presentar. Muy bien, veamos solamente para ubicarnos. Entonces, estamos diciendo que Dante Urbina está sacando citas nada más del capítulo 15, de los numerales 4 y 5, y que la obra de Mises en realidad tiene muchísimo más que eso. Aquí lo podemos ver. Tiene 39 capítulos divididos en siete grandes secciones. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera parte. La primera parte se llama la acción humana. La acción humana está compuesta por varios capítulos: el hombre en acción, el capítulo 2, problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana, capítulo 3, la economía y la rebelión contra la razón, y así hay varios capítulos componiendo esta primera parte de 7. La segunda parte es la acción en el marco de la sociedad. Ahí está el capítulo 8, la sociedad humana, capítulo 9, el papel de las ideas. Veamos lo integral, lo enciclopédica, lo mucho que abarca esta obra de Ludwig von Mises. Veamos la parte tercera, la tercera parte. Se llama el cálculo económico, es una de las partes centrales, una de las partes fundamentales de la obra. Está, digamos que a la mitad, los capítulos 11 a 13. La cuarta parte, la cataláctica o la teoría del mercado, esa es donde están los capítulos que va a citar, más bien el capítulo que va a citar Dante Urbina. Ahí está el capítulo 14, ámbito y metodología de la cataláctica, de la teoría. Cataláctica es la teoría del mercado, es como actúan las personas cuando están intercambiando bienes, servicios por valores, necesidades en un ambiente, en un entorno que podríamos llamar el mercado. Y el capítulo 15 es el que les mencionaba, que es de donde va a sacar sus citas Dante Urbina. Es el mercado. El capítulo 16 son los precios. Y 17, el cambio indirecto, cómo puede darse cuestiones como el trueque, si eso es posible, la acción y el transcurso del tiempo. Y veamos, solamente para hacer un recorrido muy rápido por la obra de Ludwig von Mises, vamos a la quinta parte, la cooperación social en ausencia de mercado. Quizá Dante Urbina pudo haberse fijado en esta sección, porque
de esta forma, si se hubiera fijado un poco más en esta sección, podría haber aprendido que lo que hay en muchas partes del mundo no es necesariamente un libre mercado, no es una economía de libre mercado, sino más bien una ausencia de mercado, una ausencia de mercado. Y vemos ahí también que hay una sexta parte que también habría sido muy importante que Dante Urbina la comentara, que es el mercado intervenido, ¿verdad? El gobierno y el mercado, la intervención, el intervencionismo fiscal, capítulo 28. 29, la restricción de la producción. O sea, esas son realidades, son situaciones que pasan mucho en el mundo moderno, los gobiernos intentando intervenir en las economías. Y Dante deja completamente por fuera estos capítulos. La séptima parte, con la que termina la obra, los últimos tres capítulos, son el lugar de la economía en la sociedad, el carácter no descriptivo de la economía, tampoco prescriptivo, no descriptivo, no prescriptivo, sino que axiomático, a priorístico de la economía. Esa es la forma de entender la economía de Ludwig von Mises, y la economía en el sistema educativo, la economía y los problemas esenciales de la existencia humana. Pues bueno, estas son las partes finales de los capítulos finales de la acción humana. 39 capítulos. No me canso de enfatizar esto, 39 capítulos, de entre los cuales Dante Urbina solamente cita uno, y de ese uno, de los 14 apartados que tiene, solamente cita dos, de dos apartados. Así es el tamaño de todo el contexto que Dante Urbina deja por fuera al hacer esta pretendida crítica, esta pretendida confrontación de la tesis. Y aquí es donde también entendemos esto que yo decía, de que no hay una única tesis. Hablar de la tesis de la acción humana es reducirla, restringirla enormemente. Vamos a ver ahora solamente un comentario acerca de el texto del cual yo estoy sacando la acción humana, es decir, la edición que tengo de la acción humana. Como ustedes ya habrán notado, es un poquito diferente a la que Dante Urbina está citando, pero en general los textos coinciden bastante. Así es que la mayoría de las veces, pues el texto que lee Dante Urbina casi coincidirá con esta edición que yo tengo aquí a la vista. Y pues como les comentaba, ya pudimos ver cuál es el estilo en que Dante Urbina va a ir citando, y es que simplemente lee un pedacito, luego hace un comentario, lee otro pedacito y hace un comentario. Y yo fui ahí enmarcando con letras, con rayas rojas, perdón, fui enmarcando los textos que Dante Urbina va leyendo, y para que podamos ubicarnos en dónde encontrar estos textos en el libro de la acción humana, que siendo tan extenso, pues no es tan fácil como decir, Dante Urbina leyó esto, voy a ir rápidamente aquí. Veamos en este caso concreto. En este caso concreto, ¿cuál es el contexto que falta? De esto que acaba de leer, ¿verdad? Que es la idea, pues, de que es el consumidor el que decide, y no son los empresarios, ni los terratenientes, ni los capitalistas los que deciden qué bienes deben ser producidos. Muy bien, hay una primera idea que Dante deja por fuera, es sociedad-mercado, sociedad de mercado. Inicia la cita diciendo: en la sociedad de mercado corresponde a los empresarios la dirección de los asuntos económicos, y al consumidor le están sometidos los empresarios, ¿verdad? ¿Qué significa sociedad de mercado? No significa cualquier cosa, no significa el orden en el que está, podríamos decir, constituido el mundo actualmente. No, y si no explicamos qué significa sociedad de mercado desde la perspectiva de Ludwig von Mises, no se va a entender correctamente este texto. Por ejemplo, si entendemos que la totalidad del mundo es una sociedad de mercado, no podríamos comprender cómo se da esta soberanía del consumidor en países donde la economía está fuertemente controlada por gobiernos que son tiránicos, por gobiernos que son totalitarios, por gobiernos que son controladores, que tienen se han adueñado completamente de los medios de producción. No podríamos entender cómo se da esta soberanía del consumidor en esas condiciones, porque no son economías de mercado. No son sociedades de mercado. Entonces hay que entender qué significa sociedad de mercado. Es parte del contexto que Dante Urbina deja fuera. Y también hay nociones que podríamos decir son un poco de manejo común, pero que a veces están un poco equivocadas en ese manejo común. Por ejemplo, la noción de empresario, terrateniente, capitalista. Son nociones que
Ludwig von Mises entiende de una forma bien concreta. No podemos pensar que ese del empresario lo entendemos así habitualmente en nuestros países de Latinoamérica, lamentablemente, del empresario que está en contubernio con el funcionario público para obtener prebendas, para obtener monopolios asignados por privilegios y por leyes específicas, por concesiones. Ese no es el tipo de empresario en el que está pensando Ludwig von Mises, ni tampoco la sociedad de mercado en la que está pensando Ludwig von Mises en este punto. Es una sociedad que podríamos llamar capitalismo de amigos o capitalismo de amiguetes o capitalismo de compinches, que en inglés se denomina crony capitalism, el capitalismo de compinches, en el cual ciertos funcionarios abusan de su autoridad y otorgan privilegios a ciertos empresarios, impidiendo que ingresen competidores, permitiéndoles que tengan un monopolio artificial, permitiéndoles que pongan los precios que quieran. Obviamente, ese no es el concepto de empresario que maneja Ludwig von Mises. Ese no es. Y sin embargo, el hecho de no explicar ese contexto deja que las personas de alguna manera pongan de su propio entendimiento, de la forma en que ven la economía, como la ve una persona, podríamos decir que lo que tiene a la vista es la economía de su propio país, pues va a poner el concepto de empresario, terrateniente capitalista a lo que conoce, que no necesariamente coincide con lo que estaba planteando Ludwig von Mises. También Ludwig von Mises entiende que en esta sociedad de mercado hay inexistencia de barreras artificiales a la libre competencia. Ya vimos que hay una parte completa de la acción humana que dedica Ludwig von Mises a discutir qué pasa cuando se ponen estas barreras artificiales. Y entonces aquí está asumiendo que esas barreras no existen. Sin embargo, la realidad en nuestros países, probablemente en Perú también, es decir, hasta qué punto no lo sé, pero seguramente hay una buena cantidad de esto. Existen estas barreras arancelarias, existen estas barreras impositivas, legales, reglamentarias, por instituciones supervisoras, etcétera, que van limitando, van impidiendo el libre acceso a la competencia, al libre mercado, etcétera, ¿verdad? Y además hay otro elemento de contexto importantísimo que Dante Urbina va a confundir bastante a lo largo de su conferencia, de lo que viene de su conferencia, y es la idea de el consumidor. Cuando Ludwig von Mises habla de el consumidor, no se está refiriendo a un consumidor en particular, se estará refiriendo a digamos, el cuerpo de consumidores en la sociedad. Y démonos cuenta que en ese sentido, pues toda persona en algún momento puede ser un empresario, pero también en otro momento va a ser un consumidor. En un momento dado puede ser un terrateniente, pero en otro momento va a ser un consumidor. Entonces, quiere decir que estamos todos jugando constantemente ese papel. Y son nuestras acciones agregadas lo que va a conformar este concepto de el consumidor. O más bien deberíamos hablar de los consumidores. Se dice en singular, pues para hacer como una especie de figura que facilita la comprensión. Pero cuando Dante Urbina más adelante intente individualizar el concepto de consumidor, se va a encontrar con serios problemas. Entonces, es como que los empresarios tienen que vivir casi en una situación de servilismo ante las preferencias de los consumidores, y si no sirven a los consumidores adecuadamente, pues pierden todo y se arruinan. Entonces, los grandes empresarios, a final de cuentas, tendrían que vivir en servilismo y miedo ante los verdaderos soberanos, que serían los consumidores. Al menos de acuerdo con lo que nos dice Mises. Notamos aquí una muestra del estilo de Dante Urbina de ir interpretando las citas que va a hacer de Ludwig von Mises. Es díscora, es caricaturesca, es distorsionante de las ideas. Aquí, por ejemplo, Dante Urbina introduce dos ideas que absolutamente no tienen nada que ver. La idea de servilismo y de miedo. En ningún momento Mises habla de servilismo y de miedo. No lo menciona. Y no tiene por qué ser así. Es decir, la idea de servir a la sociedad, cuando se entiende correctamente, pues es algo que debe llenar de orgullo. Es algo que debe llenar de satisfacción a una persona, nunca de miedo. Vamos a otra cita, página 417. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo. Ojo, cuando tú ves los precios, de acuerdo a Mises, nosotros los consumidores somos los que determinamos esos precios, ¿no? Sino también los precios de todos los factores de producción, fijando los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía y el mercado. Son ellos, o sea, los consumidores, en cierto modo todos nosotros, según Mises, son ellos, no los empresarios, quienes en definitiva pagan a cada trabajador su salario. Lo mismo a la famosa estrella cinematográfica que a la mísera criada. Con cada centavo que gastan ordenan el proceso productivo y hasta en los más mínimos detalles la organización de los entes mercantiles. Fin de cita.
Dice von Mises en la página 417 también. Se ha podido decir que el mercado constituye una democracia, en la cual cada centavo da derecho a un voto. Recuerden, en la democracia pues uno como que deposita un papelito para ver qué opción va a salir, ¿no? Vota por la opción que uno quiere que salga. Lo que dice von Mises es que el libre mercado es una especie de democracia, porque cuando depositamos una moneda, estamos eligiendo una opción y haciendo que el mercado se dirija hacia esa opción. Sigue von Mises. Más exacto sería decir que mediante las constituciones democráticas se aspira a conceder a los ciudadanos en la esfera política aquella misma supremacía que como consumidores el mercado les confiere. Aún así el símil no es del todo exacto. Miren, hasta ahí von Mises está haciendo una comparación del libre mercado y la democracia. Y ahora está diciendo que esa comparación no es del todo exacta. Vamos a ver por qué dice que no es del todo exacta él mismo. Sigo. En las democracias, solo los votos depositados a favor del candidato triunfante gozan de efectiva trascendencia política. Los votos minoritarios carecen de influjo. En el mercado, por el contrario, ningún voto resulta vano. Cada céntimo gastado tiene capacidad específica para influir en el proceso productivo. Las editoriales atienden los deseos de la mayoría, publicando novelas policíacas, pero también imprimen tratados filosóficos y poesía lírica, de acuerdo con minoritarias apetencias. Las panaderías producen no solo los tipos de pan que prefieren las personas sanas, sino también aquellos otros que consumen quienes siguen especiales regímenes dietéticos. Fin de cita. O sea, la idea que nos quiere vender Mises aquí es que el libre mercado es tan maravilloso que es incluso mejor que la democracia. Imaginen ustedes una persona viviendo en una economía controlada por el Estado, donde el Estado es dueño de las empresas, es dueño de los medios de producción, es dueño de prácticamente todo. También es, o si no es dueño de los medios de producción, pues es dueño de la capacidad de otorgar licencias, de otorgar permisos, donde los empresarios actúan por permiso y no libremente, no deciden libremente qué es lo que van a producir o en qué quieren, a qué actividad económica quieren dedicarse, sino que eso es impuesto por el Estado. En cierta medida, de alguna manera, pues es parte de la realidad de muchos de nuestros países latinoamericanos y también parte de la realidad de muchos países alrededor del mundo. Poco a poco vamos librándonos de barreras arancelarias, barreras impositivas, reglamentos internos que indican esto se puede producir, esto no se puede producir, esto se tiene que producir de tal forma, esto requiere esta licencia, esto requiere esta supervisión, esto requiere este permiso, etcétera. Poco a poco vamos librándonos, pero siempre hay una especie de competencia entre el Estado y la sociedad, los empresarios, para librarse de esas imposiciones y el Estado queriendo retomarlas y queriendo poner más, ¿verdad? Esa es la realidad en la que vivimos. Y escuchar en esa realidad, en medio de esa realidad, que es el consumidor el que decide los precios y los recursos que se utilizarán para producción o lo que se va a producir. Obviamente, si no se ha explicado el contexto en el que Mises está diciendo estas palabras, que es una sociedad de mercado, una sociedad de libre mercado, un auténtico capitalismo que respete los derechos fundamentales de vida, propiedad y libertad, pues obviamente estas ideas no van a sonar a nada, no van a sonar como que Mises está diciendo algo ridículo, pero es porque como no se explica el contexto, se contrasta con la realidad en la que se vive y la realidad en la que se vive pues puede resultar completamente lo contrario de eso que está diciendo Ludwig von Mises. De nuevo, ¿está haciendo esto Dante a propósito? Pues no lo sé. No sé si él está omitiendo el contexto o si simplemente no es que se lo haya propuesto, sino que simplemente ni siquiera él mismo lo tiene. Es probable. Puede ser que solamente haya leído el capítulo 15 de la acción humana o ni siquiera el capítulo 15, sino que solamente el apartado 4 y el 5. Y entonces con eso se haya quedado, pues es posible, ¿verdad? Entonces, pero estamos perdiendo una enorme cantidad de contexto y dejando que las personas saquen sus propias conclusiones a partir de ideas que no tienen el contexto adecuado. Aquí en esta cita también Dante Urbina va a aprovechar una idea que es también de mucho, podríamos decir, de uso común en nuestras sociedades, que es la idea de democracia y la comparación con la democracia. Y obviamente en muchos lugares la democracia es un valor muy apreciado o un valor, podríamos decir, aspiracional, muy apreciado, es decir, aspiramos a vivir en democracia. Y obviamente el hecho de que se compare el mercado, ese mercado en el que se vive y en el que hay estos contubernarios que he mencionado una y otra vez, que se compare la democracia con ese mercado corrupto, pues puede resultar, pues no sé, chocante para muchas personas. Y entonces, de alguna manera, esto no contribuye a entender bien las ideas de Ludwig von Mises. Al contrario, contribuye a distorsionarlas. Dos últimas citas de von Mises, página 418. Cierto es que en el mercado los consumidores no disponen todos del mismo número de votos. Partamos ahí, cualquiera pondría la objeción, oye, pero hay gente que tiene como más dinero y gente que tiene menos dinero. En cambio, en una democracia cada persona tiene un voto, ahí sí hay igualdad. Entonces Mises mismo pone esa objeción, así mismo, ¿no? Cierto es que en el mercado los consumidores no disponen todos del mismo número de votos, pero vamos a ver cómo responde. Los ricos pueden depositar más sufragios que los pobres. Ahora bien, dicha desigualdad no es más que el fruto de una votación previa. Dentro de una economía pura de mercado, solo, énfasis en la palabra solo, pediría que tengan en cuenta, solo se enriquece quien sabe atender los deseos de los consumidores.
Y para conservar su fortuna, el rico no tiene más remedio que perseverar abnegadamente en el servicio de estos últimos. O sea, como Mises te diría, sí, hay gente que en la sociedad tiene más dinero y por lo tanto puede depositar más votos en la democracia del mercado. Pero si tienen más dinero es porque han sabido servir mejor a los consumidores. Esta idea de que las personas que tienen más recursos, que son más ricos, es porque en una votación previa supieron servir mejor al consumidor y que por eso lograron enriquecerse. Es una idea que Dante Urbina va a criticar una y otra vez más adelante y que nos va a llevar a comparaciones un poco sin sentido, pero ya en su momento las vamos a explicar. Pero eligió específicamente esta cita porque más adelante va a presentar ejemplos y va a presentar argumentaciones que podríamos decir sacan de contexto esta cita de Ludwig von Mises y la ponen a prueba, pero ya vamos a explicar por qué esas puestas a prueba que hace Dante Urbina pues no procede. Última cita. Página 423. Una mayor inversión de capital y trabajo, en efecto, únicamente resultaría oportuna si permitiera atender las más urgentes de las todavía insatisfechas necesidades de los consumidores. Lo que sostiene von Mises es que en una economía de libre mercado, en un orden económico liberal, si aumenta la inversión de capital o aumenta el trabajo, es solo porque se están atendiendo las necesidades más urgentes de la gente. En consecuencia, el crecimiento económico siempre sería bueno dentro de un orden liberal, porque cada aumento de crecimiento económico significa que se están satisfaciendo más las más urgentes necesidades de los consumidores. En esta cita finalmente pasamos del numeral 4 al numeral 5 del capítulo 15 de la acción humana. Y Dante Urbina aprovecha esta cita para introducir un elemento que va a ser importantísimo en su discusión, que es el de necesidad más urgente. Necesidad más urgente. Vean que la cita que leyó nos indica que Mises señala que las necesidades que se van a cubrir primero son aquellas que son más urgentes. Ahora, ¿quién decide qué es lo más urgente? No lo decide el economista o el empresario, lo decide el mismo consumidor. ¿Y cómo lo decide? Comprando más de aquello que siente que tiene la necesidad más urgente. Esa es la forma en la que expresa la necesidad. La necesidad más urgente es aquella para la cual, para el producto que satisface esa necesidad, hay más demanda. Esa es la idea general aquí y esa es la idea de por qué se dice que son las necesidades más urgentes las que se satisfacen primero. Porque claro, obviamente aquello que tiene la mayor demanda es aquello que puede subir un poco más de precio y que por lo tanto produce la mayor rentabilidad y hacia ahí es a donde se dirigen los recursos. Esa es la coordinación del sistema de precios. Ahora bien, Dante Urbina aquí al leer esta cita desconectada, sin explicar todo esto, sin explicar cómo esta coordinación de precios y sobre todo lo más importante, quién es el que decide cuál es la necesidad más urgente, es el mismo consumidor, sin explicar todo esto, leyó la cita, la fue comentando, la fue como, podríamos decir, dándole la típica interpretación díscola que le da a las citas, y ahora dejó nuevamente fuera algo de contexto, dejó muchísimo por fuera de contexto. Vean este pedacito tan pequeño del apartado del numeral 5 del capítulo 15. ¿Cuál es el contexto que está dejando fuera? Muy bien, para empezar, el significado de libre competencia. El significado de libre competencia, porque pues al no considerar la libre competencia, pues simplemente se estaría pensando, es un solo empresario el que está decidiendo, un solo empresario amparado por un funcionario público que le consiguió un privilegio, le concedió un privilegio, le consiguió un mercado cautivo. Entonces ese es el que está viendo cuál es la necesidad más urgente. Pues no, en un libre mercado donde hay libre competencia, si hay una necesidad que está quedando insatisfecha, siempre hay oportunidad para un emprendedor, para un nuevo visionario, un nuevo innovador que cubre esa necesidad faltante, esa necesidad que nos está siendo cubierta. También está dejando fuera de contexto los cambios de preferencias y de comportamientos que van alterando la jerarquía de las necesidades. Las necesidades más urgentes no siempre son las mismas en una sociedad. A veces es más urgente una cosa, a veces es más urgente el transporte, a veces es más urgente la educación, a veces es más urgente la salud, a veces es más urgente, pues no sé, tantísimas cosas, la alimentación, en fin, los servicios de todo tipo, los seguros, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo más urgente en una sociedad? Es algo que los consumidores deciden y que no es estático. Esa idea es también parte del contexto que Dante Urbina está dejando fuera. También las innovaciones tecnológicas que permiten a nuevas empresas competir donde antes no se podía competir, que amplían el tamaño de las industrias, crean nuevos mercados, generan nuevos nichos.
gracias a innovaciones tecnológicas, pues bueno, eso también lo está dejando fuera Dante Urbina y deja que la gente crea, no, si los mercados son simplemente estáticos porque las necesidades de la gente siempre son las mismas. No, no, no es así. Y al no decir todo este contexto, pues está permitiendo que ideas equivocadas queden en la mente de la gente acerca de lo que Ludwig von Mises está planteando. El tamaño del mercado es algo que va cambiando. Es también parte del contexto que hay que tener para entender bien esta cita, que el tamaño del mercado vaya cambiando conforme va aumentando la población, conforme sean efectos de migración, conforme sean efectos por ejemplo, mayor esperanza de vida, etcétera. Son cosas que cambian también la estructura de necesidades de una sociedad. Las necesidades más urgentes pasan a ser otras. Por ejemplo, la necesidad de hogares para ancianos, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que se va generando conforme las esperanzas de vida van aumentando. Eh, y una parte importantísima también del contexto que están dejando Dante Urbina afuera es algo que ya mencionamos, que cuando Mises habla de el consumidor no está hablando de uno solo, no está hablando de mis necesidades como consumidor, sino de las necesidades de todos como consumidores. Claro, yo, digamos, también mis necesidades entran dentro de ese juego y yo también puedo de alguna manera pues influenciar este juego de oferta y demanda con las necesidades que tengo y con la demanda que tengo, pero no es lo de una sola persona lo que se puede tomar en cuenta, sino que debe ser pues lo de los agregados de las personas. Eso también es un elemento, es un factor que está quedando por fuera. Y esta fue la última tesis, la última cita, perdón, la última tesis, la última cita que lee Dante Urbina de la acción humana. A partir de aquí, él asume que ya está planteada la tesis de la acción humana. Y en este punto uno podría preguntarse, ¿realmente ha planteado la tesis de la acción humana? ¿Realmente ha presentado todo lo que vale la pena considerar dentro de la acción humana? Pues bueno, eso lo vamos a ver. Eh, ya no va a citar más a Ludwig von Mises, se va a quedar con esto que citó y vamos a ver entonces cuáles son las explicaciones que va a dar a partir de aquí, los ejemplos que va a poner y las contraposiciones que ha ofrecido hacer. Primero, mi libro Economía para el Eje 2015. Voy a contraponer a la tesis de Mises. La primera cita es un poco larga. Voy a hacer algunos comentarios y análisis ahí. De las páginas 171 a 172. Abro cita. No basta con que yo tenga una necesidad para que el mercado la tome en cuenta. Es también necesario que disponga de los medios para poder expresarla, poder adquisitivo. Si no dispongo de ellos, el mercado simplemente no atenderá mi necesidad, por más urgente que sea. Entonces, piénsense lo siguiente. En la última cita que leía, von Mises decía que los aumentos de capital y de trabajo se dirigirían a atender las más urgentes necesidades de los consumidores. Pero, por ejemplo, un niño pobre de África que está a punto de morir de hambre, ¿cómo deposita votos monetarios en la democracia del mercado? No tiene cómo. ¿Y su necesidad cómo la clasificaría yo? La clasificaría como una necesidad extremadamente urgente. Estamos hablando de vida o muerte. Y precisamente las personas que tienen menos votos monetarios, para utilizar la terminología de von Mises, suelen ser las personas que tienen las necesidades más urgentes, inclusive en situaciones de vida o muerte. No le quiere ver a preferencias o gustos, sino de necesidades. Entonces, no es cierto que necesariamente se atenderán las necesidades más urgentes. Se atenderán las necesidades o preferencias o gustos de aquellos que depositen más votos monetarios. Y los que no pueden depositar votos monetarios quedan fuera de la democracia del mercado. Dante Urbina abre este análisis con esta consideración. Yo tengo una necesidad y no basta con que tenga una necesidad, es necesario que disponga de los medios. Pues bueno, empecemos diciendo lo obvio. Lo obvio es que todas las personas tenemos necesidades y no tenemos solamente una necesidad. Y sin embargo también disponemos de medios limitados, algunos más medios, otros menos medios para satisfacer esas necesidades. Y entonces, ¿qué hacemos? Satisfacemos primero las más urgentes. Empezamos por las más urgentes. Y ojo que esto no significa satisfacer las necesidades que podríamos decir son las básicas, son las de supervivencia, como la alimentación, como el descanso, como, pues no sé, podríamos pasar a otras, la educación, la salud. Aquí podemos considerar la pirámide de Maslow, por ejemplo, como una idea de todas las necesidades que tiene el ser humano. Y lo importante aquí es que como no tenemos solamente una necesidad, nosotros siempre estamos buscando satisfacer primero las más urgentes. Y la urgencia no significa la más fundamental o la más, digamos, la que nos hace sobrevivir. En un determinado momento podemos tener hambre, pero estar más urgidos de obtener, por ejemplo, educación o de obtener salud o de obtener, no sé, otras cosas. Y entonces le damos prioridad a esa necesidad que tenemos. Claro, siempre regresando a satisfacer las necesidades más básicas, ¿verdad? Eh,
pero bueno, el punto es que efectivamente todos disponemos de medios y todos tenemos un montón de necesidades y siempre satisfacemos primero las más urgentes. No tenemos una necesidad y el mercado no está obligado, como quien dice, a que si yo tengo una necesidad particular que se me ocurre, que se me hace más grande en un momento determinado, satisfacer esa específicamente, sino que satisfacer la más urgente tanto para mí como para todos los demás. Dante Urbina acude, apela aquí al estereotipo del niño pobre de África. Esta es una forma muy, no sé cómo decirlo de otra forma, mezquina de argumentar. El niño pobre de África toca nuestros sentimientos, toca nuestra compasión, pero es un estereotipo. África es un continente con muchísimos problemas, guerras internas, revoluciones, conflictos políticos, conflictos limítrofes, conflictos con otras naciones, pero no podemos hablar de niño pobre de África como que fuera un lugar común, como que fuera simplemente algo que ya todo el mundo da por hecho. Tomemos en cuenta eso siempre, por favor. África es un continente, está compuesto por muchísimos países que tienen situaciones muy variadas, algunas, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. ¿Qué falta cuando se apela al típico caso del niño pobre de África? Perdón por llamarlo de esta forma, pero es que es algo que considero que deberíamos dejar de hacer. Y si vamos a hablar de un niño pobre de África, hablemos de qué país, de qué condición, de qué situación particular, para que podamos tener el contexto completo. Por ejemplo, aquí, ¿qué contexto falta? No dice Dante de qué país es ese niño. No dice si es de Egipto, Marruecos, Congo, pues no sé, Namibia, Botswana, no sé, República Centroafricana, no sé, o sea, hay lugares donde hay mayores conflictos sociales, políticos, de guerra, contextos de pobreza, y hay lugares donde pues hay mayor desarrollo económico. Y entonces la condición de un niño pobre varía mucho de un lugar a otro, de un país a otro. Es muy necesario que dejemos de considerar a África como una única realidad. Es un continente con muchos países y con muchas realidades muy diferentes. Entonces necesitaríamos saber, para entender bien la situación de ese niño pobre de África, necesitaríamos saber de qué país es. Si en su país hay mercado libre o mercado intervenido, porque no es lo mismo. Ludwig von Mises está hablando de una sociedad de mercado, está asumiendo libre mercado. Y entonces, ¿qué pasa si hay un país donde no hay libre mercado, sino que hay es intervención estatal o socialismo pues, no sé, otras formas de organización que no son libre mercado y está este niño pobre ahí? Pues entonces la forma de análisis, el método de análisis sería completamente diferente. La situación sería completamente diferente y las palabras de Ludwig von Mises se aplicarían de forma distinta. Habría que saber si en ese lugar donde está este niño pobre hay libertad de movilidad o restricciones para moverse, si puede, por ejemplo, migrar. Muchas veces vemos las situaciones tan complejas, tan complicadas, tan duras, tan crueles en algunos países de África y, y nos preguntamos por qué la gente no se va de ahí. Bueno, en algunos países sí, sí la gente logra salir, logra irse, logra huir, pero de otros no, porque hay un mayor control y mayores restricciones a la movilidad de las personas. Si el país está en guerra o si está en paz, si hay abundancia o escasez de recursos y qué recursos, si es una sociedad que se dedica, por ejemplo, pues no sé, al pastoreo, a la agricultura, a la ganadería, o son nómadas, como podría pasar con algunas tribus de África incluso no están ubicadas en un solo país, pueden estar moviéndose entre diferentes países. Si dentro de esos países africanos, dentro de ese país africano en concreto en el que vive este niño pobre, hay instituciones extractivas o instituciones inclusivas. Aquí estoy haciendo un poquito referencia a la obra de Dasen Acemoglu y Why Nations Fail. Son varios autores, pero Acemoglu es el único que me viene a la mente ahorita.
Why Nations Fail, que habla específicamente de instituciones extractivas o instituciones inclusivas. Entonces habría que ver cuál es la condición en ese país en concreto. Es decir, ya no podemos aplicar solamente el marco metodológico, el marco conceptual de Ludwig von Mises, porque ya no estaríamos hablando exclusivamente de sociedades de mercado, estaríamos hablando de otro tipo de sociedades. Entonces hay que ampliar el marco de consideración en este caso. Y por eso podríamos introducir otras obras, como por ejemplo la de Asimoglu, Robinson, ya me acordé, eh, Why Nations Fail, por ejemplo, y otras más, porque otras muchísimas más, como por ejemplo Pure Economics, también, bueno, perdón, se me olvidan ahorita los autores, pero son ganadores también de premio Nobel. Muy bien, eh, vamos a decir lo obvio, que parece que Dante Urbina no entiende. El mundo no es todo capitalista, no es todo capitalista, ni liberal, ni mucho menos de libre mercado. Abundan los mercados controlados, abundan los mercados intervenidos, abundan las restricciones a la libertad, abundan los abusos que quitan a las personas sus derechos de propiedad individual, de libertad de movilidad, que incluso amenazan la vida de las personas. El mundo no es todo capitalista, no es liberal, no es de mercado libre en general. Más bien son excepciones donde se dan, donde coincide que exista capitalismo, entendido como la provisión de esos derechos, digamos la certeza de esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad en general, eh, el concepto liberal de relación de las personas con el Estado y el mercado libre como sistema económico que permite a las personas intercambiar sin restricciones. ¿Dónde existe eso? Pues son pocos lugares en el mundo donde en mayor o menor medida existen de alguna forma. Así es que de esto que ya dije que es obvio, no en todo el mundo está el mismo sistema económico, se desprende algo también obvio. La soberanía del consumidor no es universal. No podemos pensarla en todos los lugares del mundo. Y considerar niños pobres y hambrientos en una sociedad capitalista no es lo mismo que considerarlos en un país africano que puede estar envuelto en guerras, puede estar envuelto en intervencionismo, reducción de la producción, reducción de los recursos, etcétera. Entonces, quisiera, quisiera que estos estereotipos, estas llamadas a la emoción, cuando se mencionan ejemplos de el niño pobre de África, terminaran, porque representan una forma mezquina de considerar un problema humano muy doloroso y muy cruel. Pero bueno, este es el estilo de Dante Urbina. Y estamos viendo ya que Dante Urbina está introduciendo sus propios textos de economía para herejes y la economía irracional. Y vamos a ir llegando entonces a los puntos centrales de esos textos, de esos libros, en los cuales en realidad nos va a revelar cuál es su tesis, cuál es su postura real. Entonces, en lugar de revelar cuál es la verdadera tesis de la acción humana, o en esa pretensión que tenía de decirnos cuál es la tesis de la acción humana, nos va a revelar cuál es su propia tesis. Lo vamos a ver ya en unos momentos. Vuelvo a la cita. Si decimos que el sentido de la racionalidad y la eficiencia de la economía consiste en administrar eficientemente los recursos para satisfacer las necesidades humanas, tendremos que, al menos en su estado actual, la economía libre del mercado es terriblemente irracional. Fin de cita. Son palabras que yo escribí en 2015 en el libro de Economía para Herejes, o bueno, se publicó en 2015, las había escrito bastante antes, donde ya yo estaba prefigurando el otro libro, La economía irracional, una denuncia de nuestro sistema económico capitalista global como una economía irracional. Aquí tenemos ya una primera exposición de esa confusión conceptual que tiene Dante Urbina de creer que la economía de libre mercado es una economía global, que el sistema económico capitalista es un sistema global, tal como lo dice ahí en su propia cita. Y no es la única confusión, no es el único problema que en esta cita que nos acaba de leer, o sea, esta de creer que de verdad el capitalismo es un fenómeno global, pues tiene algunas manifestaciones en algunos países, entre algunos países más, entre algunos países menos, quiere decir cuando comercian entre ellos, ¿verdad? Más o menos, pero no podemos hablar de un capitalismo global, ¿verdad? Podemos hablar de muchos países en los cuales hay intervención, restricción de las libertades, dificultades para la competencia, en fin, o sea, más bien deberíamos de hablar de un globalismo de restricciones, un globalismo de imposiciones y autoritarismos, en fin, pero veamos qué otras cosas están mal en esta cita que acaba de hacer Dante Urbina aquí. Eh,
la economía de libre mercado es terriblemente irracional. Eso es lo que dice Dante Urbini, que hay irracionalidad en lo que la gente está intentando hacer. Y démonos cuenta que si queremos hablar de sentido, racionalidad y eficiencia de la economía, tenemos que asumir, por lo menos asumir, que somos capaces de entender el sentido, la racionalidad y la eficiencia e identificar qué es lo que le da más sentido, qué es lo que le da más racionalidad y qué es lo que le da mayor eficiencia a una economía. Es decir, nosotros tendríamos que ponerlos como jueces de esa economía y juzgar entonces a lo que sucede en esa economía. ¿Y qué es lo que sucede en una economía? Que la gente compra y vende, produce y consume. Y entonces esto que acabo de decir de juzgar se convierte en juzgar a la gente que compra, juzgar a la gente que vende, juzgar a la gente que produce y juzgar a la gente que consume. ¿Y con qué derecho hacemos eso? ¿Con qué criterio podemos decir que somos capaces de juzgar las decisiones de compra y venta, las decisiones de producción y consumo de las personas? Más bien lo irracional es pretender que podemos hacerlo. No sabemos las condiciones, las motivaciones, las razones de una persona para consumir un determinado bien o servicio. Entonces, eh, en todo caso deberíamos de ser por lo menos un poco modestos para intentar juzgarlos. Eh, de hecho, la idea de que podemos juzgar racionalidad o irracionalidad, sentido o falta de sentido, eficiencia o falta de eficiencia, es el sueño planificador, es el sueño del controlador, es el sueño del autoritario, totalitarista, tirano, que pretende poder decidir porque tiene el criterio para saber qué es lo que da sentido, para saber qué es lo que da racionalidad y para saber qué es lo que hace eficiente, cree tener ese sentido, cree tener ese conocimiento y entonces impone su autoridad para imponer ese pretendido conocimiento. Ese es el sueño del planificador, el tener ese conocimiento. Pero no lo tiene, no lo tiene, porque digamos, es pretender saber cuáles son las motivaciones de todas las personas que componen un grupo social. Y sea grande o sea pequeño, es muy difícil. Ya en otra ocasión, comentando también un video de Dante Urbina para unas críticas que hacía a Friedrich von Hayek, yo decía que incluso para un padre de familia es muy difícil saber de todos los elementos de su familia, de todos los integrantes de su familia, cuáles son las preferencias, las motivaciones, los gustos y las cosas que desean. Imagínese para un presidente de un país, un rey, un dictador, un planificador. Pues bueno, esa confusión, esa pretensión de que uno puede saber qué es lo racional en una economía, es la que lleva al desarrollo de las tiranías, al desarrollo de los totalitarismos, ¿verdad? En la práctica es imposible. No podemos saber qué es lo que motiva a una persona. Y aquí es importante hacer un añadido también de contexto, un añadido contextual de las ideas de Ludwig von Mises, que si no se comprende, pues se puede caer también en esto, ¿verdad? Y es que Ludwig von Mises, en su tratado de economía, que eso es la acción humana, un tratado de economía, habla sobre medios, no sobre fines. ¿Por qué la gente quiere consumir camisas rojas? Pues no lo sé, no lo sé, pero, es decir, ¿por qué se propone consumir eso? ¿Cuál es el fin que está buscando? No lo sabemos. Sí sabemos cómo poner los medios para satisfacer ese fin. Cómo poner los medios para conseguir ese objetivo. Es decir, cómo propiciar que hayan camisas rojas, ya que eso es lo que está demandando la gente. Es decir, la economía consiste, lo racional de la economía está en los medios, no en los fines. Es una idea muy importante que hay que tomar en cuenta cuando se lee a Ludwig von Mises. La economía como tratado, como la praxeología, como tratado de la acción humana, no es un tratado de fines, es un tratado de medios. Los fines podemos dejárselos a la filosofía moral, podemos dejárselos a la ética, pues no sé, a la teología moral también, pero la economía tiene que ver más con cómo se consiguen esos fines, los medios que hay que poner, y no tanto en la valoración o racionalidad que puedan tener esos fines. Aquí hay un conflicto fundamental entre Dante Urbina y Ludwig von Mises, que obviamente
Dante Urbina no comprende que existe ese conflicto. Pero ahora quiero plantear un problema adicional. Lo que estoy diciendo es que incluso suponiendo eso, la tesis de Mises solo tendría sentido si es que en cada periodo se hace borrón y cuenta nueva. Porque si no, la votación monetaria del periodo siguiente está condicionada por el anterior. Y se lo voy a poner con un ejemplo concreto para que se me entienda bien. Suponga que esa criada, la mísera criada para utilizar los términos de von Mises en el sentido no que la desprecien, sino que dice que gana poco dinero. Ya, tiene un hijo. Ese hijo, en primera instancia, tiene menos oportunidades de nutrición en sus primeros años de vida. Probablemente la criada lo tenga que amamantar poco tiempo y después irse rápido al trabajo o dejarlo con alguien más. Sabemos incluso que dejar a los hijos con alguien más, haciendo más irse a trabajar, pues también tiene sus dificultades que pueden influir incluso en el desarrollo de la persona más adelante, de formas serias, incluso, ¿no? Todos creo que me sabrán entender. Entonces, supongamos el hijo de la criada. Tiene menos nutrición en sus primeros 5 años de vida, cruciales para el desarrollo de su cerebro. Luego, supongamos que no hay opciones de buena educación privada, sino solo pues, deficiente educación pública, supongamos. O supongamos incluso, para hacer el esquema completo de Mises, que el 100% de educación sea privatizada. Pues bien, incluso en un esquema de 100% de educación privatizada, si no hay ninguna intervención del Estado y todo el libre mercado, pues en principio las mejores opciones educativas costarán más dinero y las peores serán más baratas, y la mísera criada solo podrá pagar las más baratas para este niño. Luego este niño probablemente no puede ir a la universidad, sino que apenas acabe la educación obligatoria tiene que ponerse a trabajar para ayudar a su mamá, supongamos que es el hermano mayor, en la crianza de sus otros 3 hermanos, ¿no? Y no logra desarrollar mucho capital humano, y luego entra al mercado laboral sin mayor capacitación y tiene que escoger trabajos que no requieran mayor capacitación laboral, donde los salarios serán más bajos. Entonces, el salario, ahora pensemos que sea un mozo de un restaurante, este niño. El hijo de la criada crece y se convierte en el mozo de un restaurante. Según la lógica de Ludwig von Mises, pues si gana miserablemente como mozo del restaurante es porque en el orden del libre mercado él atiende menos bien a los consumidores que lo que lo atienden los grandes empresarios o gente como Shakira, y por eso pues se da que es mísero y es el orden racional de las cosas. Hay muchísimo que comentar acerca de este comentario y ejemplo que acaba de plantear Dante Urbina. Lo primero es algo un poquito paradójico, y es que en algunos países, algunas personas con ideologías socialistas, colectivistas, comunitaristas, este, han planteado que es injusto que las personas hereden fortunas de sus padres porque eso los coloca en una situación de ventaja para competir. Justamente lo que Dante Urbina está planteando en esta explicación y en este ejemplo. Y entonces lo que han propuesto es que sea imposible heredar, y que entonces cuando una persona muere, pues lo que podría, sus bienes, lo que podría heredar a sus hijos, a sus descendientes, esté grabado fuertemente, gravámenes, o sea, impuestos de 60, 70, 80%, de forma que solo le queda una pequeña cantidad al heredero, o bien que se impida por completo la herencia. ¿Verdad? Esa es, pues, partiendo de esta idea de que se está dando una posición injusta para competir a estas personas. Bueno, muy bien, pero ahora Dante también lo plantea desde el otro punto de vista, y es desde el punto de vista de qué pasa con el hijo de una persona pobre, en este caso, el hijo de una criada que en algún momento del texto, pues le llama mísera en el texto que leyó Dante Urbina de Ludwig von Mises, y va contándonos la historia, va ampliando la historia de este hijo de la mísera criada, y nos va presentando pues el destino que va teniendo. No nos da mucho contexto. Claro, en algún momento dice que, suponiendo que toda la educación esté privatizada y que, bueno, pues probablemente si hay una educación que sea barata en ese sistema en el que toda la educación está privatizada, seguramente no debe ser tan mala, porque si fuera mala, representaría una oportunidad para que alguien ofrezca una educación ligeramente mejor a un precio pues casi igual. Entonces la competencia va eliminando esas opciones más, podríamos decir, menos deseables, ¿verdad? Muy bien, pero también falta mucho contexto aquí. Falta en qué país están, cuál es el tipo de economía que tienen, si de verdad hay instituciones no extractivas, sino que inclusivas, si hay, en qué se basa la economía de ese país, los recursos, etcétera. Hay tanto por considerar. Porque si no sabemos lo que pasa, sabemos, creo que muchas personas lo saben, con estas personas que pues nacen en condiciones, podríamos decir, muy desfavorables, migran, migran a países que tienen mejores condiciones. Y entonces, aunque lleven a cuestas todo su pasado de pobre preparación, de pobre alimentación, obtienen mayores beneficios moviéndose, migrando hacia países que están más abiertos, que tienen economías más desarrolladas, que tienen mayor libertad de mercado. Yo me pregunto, muchas veces me hago esta pregunta: ¿por qué en países como los nuestros, yo en concreto vivo en Guatemala, donde hay abundante legislación de protección para los trabajadores, nuestros trabajadores desprecian
esa legislación que los protege y se van a un país, Estados Unidos estoy pensando concretamente, donde no tienen todas esas ventajas de, digamos, de protección legal, donde no tienen un ministerio de trabajo que los protege, no tienen una inspectoría de trabajo, donde no tienen, pues no sé, tantísima legislación que los protege, sindicatos, etcétera, se van a un país donde no van a disponer de todos esos beneficios, pero ¿por qué lo hacen? Pues porque efectivamente encuentran que es más beneficioso moverse hacia esos países, porque ahí su capacidad productiva, por muy limitada que sea, va a ser mejor retribuida. Esto quiere decir que es importante saber el país, el tipo de economía, etcétera, las instituciones, etcétera, para tener el contexto completo de este ejemplo y no solamente darlo así. Además de que de nuevo es un ejemplo que conmueve, que inspira, que pues despierta sentimientos de compasión y que pues no podríamos decir que sea una argumentación puramente racional, sino que apela a esos sentimientos. Y además tiene algunas conclusiones incorrectas. Dice Dante Ormina que si gana miserablemente, o sea, si este mozo de restaurante gana miserablemente, ese es el orden del libre mercado. O dice él, en el orden del libre mercado, él atiende menos bien a los consumidores que, pues, varias cosas, los grandes empresarios. Pero ahí está mal la comparación. Es una falsa comparación la de comparar a un mozo que solamente puede atender, pues no sé, podrían ser 100, 200 personas por día versus a un empresario que si es dueño de la cadena de restaurantes puede atender a miles de personas al día. Es decir, ahí hay una diferencia de escala que hace completamente incomparables las dos situaciones. La comparación correcta, si queremos verlo así como dice Dante Urbina, en el orden del libre mercado, debería ser entre dos mozos, entre dos mozos que atienden a las personas. ¿Quién va a ganar las mejores propinas si es que ese es el sistema en el que se maneja el restaurante? ¿O quién va a conseguir los mejores puestos de trabajo en los restaurantes que paguen mejor? Aquel que atienda mejor a los consumidores. Entre dos mozos, ¿quién va a conseguir la mejor retribución para su trabajo? Aquel que atienda mejor al consumidor. Ahí hay una comparación que es válido de hacer. O incluso llega Dante a decir, bueno, pues es que, o gente como Shakira lo llega a mencionar ahí, menciona porque va a hablar de que los cantantes de moda a veces ganan muchísimo más por ejemplo, en este caso, que un mozo. Pero de nuevo, la comparación no hace sentido, son inconmensurables, porque como decíamos, el mozo de restaurante puede atender, pues no sé, a 100, 200, 300 personas en un día, mientras que Shakira tiene miles incluso millones de personas que escuchan sus canciones. Claro, claro, cada persona que escucha una canción de Shakira le da, podríamos decir, una fracción de un céntimo, de un centavo, de una pequeñísima cantidad de dinero, de regalías, le tocan a la cantante como tal. Pero como son miles y como son millones, pues eso agregado es un montón. Mientras que el mesero, pues probablemente toca 100, 200 personas, pero les da un servicio, les lleva su comida, los hace pasar un rato agradable, intenta anticipar sus necesidades y lo que van a ordenar, etcétera. Y entonces puede tener un mayor impacto digamos, en el momento de vida de esas personas. Y obviamente lo que le paga un consumidor a un muso es mucho más de lo que le paga un oyente de una canción a Shakira en regalías. Claro, como decíamos, lo que pasa aquí es que Shakira tiene miles de millones, incluso millones de oyentes de sus canciones, mientras que el mozo pues puede atender a 100 o 200 canciones. Bueno, en fin, parte del problema aquí con esta argumentación es que está Dante Urbina argumentando con ejemplos fabricados. Y el problema de fabricar ejemplos es que pues siempre va a haber un fallo en el ejemplo, un elemento del ejemplo que no cuadra bien. ¿Verdad? Un elemento del ejemplo que no termina de cuadrar con lo que se quiere presentar en el ejemplo. En todo caso, hay un punto que creo que es importante que se discuta y que es bueno que se desarrolle más y es el tema de la movilidad social. Y en general, yo diría que la movilidad social es mayor en las sociedades de libre mercado
que en aquellas en las que hay intervención, en las que hay control, en las que hay permisos, planificación, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí solamente aquellas personas que por permiso del planificador consiguen dedicarse a una determinada actividad son los que van a poder acceder a los beneficios de esa actividad. Entonces, todos los demás, por decreto de la autoridad, están impedidos de acceder a esa movilidad social. Así es que la mayor movilidad social, o donde hay mayores posibilidades de movilidad social, debería ser en aquellas sociedades donde hay libertad para emprender o para dedicarse a lo que uno quiera. Vamos a escuchar el siguiente comentario de Dante Urbina. Página 174. Sí, como reconoce Mises, los ricos pueden depositar más sufragio que los pobres. Tendremos que los recursos productivos se orientarán más a satisfacer las necesidades superfluas. Término que dicho sea de paso es en sí mismo una contradicción abyecto. Hablar de necesidades superfluas es tanto como hablar como de necesidades innecesarias. De los primeros, que a satisfacer las necesidades más perentorias y urgentes de los segundos. O sea, los alimentos dejarán los países pobres, donde la gente muere de hambre, para ir a aquellos de los ingresos más altos, donde la gente muere de obesidad. Entramos a considerar un concepto un poco complicado y es el de necesidades superfluas. Creo que es válido verlo desde otra perspectiva. Habría que considerar digamos, teorías que han desarrollado más el concepto de necesidad, como por ejemplo algo tan sencillo como el concepto de pirámide de Maslow, en la cual las necesidades más básicas están en la base y son las que primero se satisfacen, mientras que las necesidades que podríamos decir son por ejemplo, de autorrealización, de pertenencia, pues otras necesidades van quedando como relegadas a el momento en que se hayan satisfecho, hayan sido satisfechas las necesidades más fundamentales, las necesidades primarias. Entonces no deberíamos de hablar estrictamente nada más de necesidades superfluas, deberíamos de hablar de necesidades en diferente jerarquía. Pero bueno, este tema de las necesidades superfluas va a aparecer una y otra vez. Y también aquí hay un elemento de planificación, control, esta ideología de planificación, porque si podemos juzgar que una necesidad es superflua, vamos a querer entonces impedir que se fabriquen los satisfactores, que se produzcan los satisfactores de esa necesidad. ¿Por qué razón? Porque si creemos de verdad que hay una necesidad superflua y tenemos el poder para impedir que se destinen recursos a esa necesidad superflua, pues vamos a hacerlo, porque la necesidad es superflua. Tal como lo está diciendo ahí Dante Urbina, pareciera que están diciendo necesidad innecesaria, ¿verdad? Mientras que si lo vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de pirámide de Maslow, por ejemplo, entonces podemos decir hay necesidades que son como más fundamentales, más primarias, más importantes para la supervivencia, por ejemplo, y otras que son, digamos, menos, que inciden menos en la supervivencia, pero que a la larga inciden en una mayor calidad de vida. Y ya podríamos dejar de hablar de necesidades superfluas con eso. Entonces comprenderíamos que las personas son las que deciden en qué parte de la pirámide de Maslow están en ese momento. En un momento dado puede estar con mucha hambre, con mucha, digamos que muy cansado, con mucha necesidad de descanso, y en otro momento podrían estar con una mayor necesidad de desarrollo de su carrera profesional, de reconocimiento, de logro, de pertenencia, etcétera. Otras necesidades intentando satisfacerlas. Pero introducir la idea de necesidad superflua es introducir también la idea de que podemos nosotros juzgar o puede alguien juzgar que esta necesidad es superflua y por lo tanto impedir que se produzcan los satisfactores. Es un gran riesgo y lleva probablemente a una tiranía, porque entonces habría una persona que decide si permite o no permite que se satisfaga esa necesidad. Que tenemos los medios tecnológicos para distribuir más eficientemente la comida, pero no se hace así. De nuevo, Dante Urbina revelando aquí sus tesis económicas. Aquí ya lo estamos viendo de una forma más clara. Estamos viendo que tiene el sueño tecnócrata, el sueño tecnócrata y el sueño de control y planificación, que es el de creer que tenemos los medios tecnológicos para distribuir eficientemente la comida, como quien dice que la pudiéramos repartir. Y esto implica que tenemos que decidir a quién le vamos a quitar para darle a quién, ¿verdad? Y que tenemos, dice él, los medios tecnológicos para hacerlo, para decidir a quién le vamos a quitar y a quién le vamos a dar. Yo no digo que no haya que darle comida al que la necesita y que no tiene los medios para hacerse de ella. Por supuesto que hay que hacerlo, claro que sí, pero eso debe quedar a discreción de la persona que, que tiene la necesidad más a la vista. Si vivimos cerca de un indigente, de una persona sin hogar, de una persona que tiene una desgracia o una gran necesidad, pues
es lógico que sintamos digamos, la conmiseración para ayudar a esa persona, que nos veamos movidos a ayudar a esa persona y debemos ayudarlo. Es decir, yo creo que es también una obligación moral pues, no sé, de conciencia ayudar a estas personas, pero en la medida en que lo hagamos es algo que nosotros mismos debemos decidir, porque también nosotros tenemos necesidades y tenemos también una jerarquía de personas que dependen de nosotros. Está primero nuestra familia, nuestra esposa, hijos, padres, etcétera. Ese círculo, digamos, familiar es el que debe tener prioridad. Y entonces no podemos, como quien dice, darle toda nuestros recursos a esta persona. En cambio, podría venir un gobierno, un controlador, un planificador y decir, bueno, usted tiene mucho, le vamos a quitar para darle a este que no tiene nada. ¿Y en base a qué criterio? ¿En base a qué concepción? ¿Cómo puedes saber cuánto necesito yo y cuánto necesita la otra persona? ¿Verdad? Esta idea de creer que tenemos los medios tecnológicos para distribuir más eficientemente la comida es una idea ilusoria, es una idea fantasiosa de alguien que lo que quiere, en definidas cuentas, es llegar a poder controlar la distribución y poderle quitar a alguien para darle a otra persona. Que de nuevo, yo no digo que no haya que ayudar, claro que sí hay que ayudar, pero hay que hacerlo respetando una jerarquía y también respetando las necesidades que plantea cada persona en particular. También no estoy en contra de los programas de ayuda social que impulsan algunos gobiernos. Estoy en contra, sí, de que esos programas tengan carácter de permanente, porque entonces hacen que las personas se vuelvan dependientes permanentes de un programa de asistencia. Y cuando lo más digno de una persona es que es darse cuenta o poder llegar a la situación en la que esta misma persona puede satisfacer sus propias necesidades por sí mismo, sin necesidad de la ayuda de un programa permanente de asistencia. No digo que no existan casos que lo necesitan. Por ejemplo, algunas personas con enfermedades muy especiales, en condiciones de abandono, definitivamente necesitan una ayuda permanente. Pero debe estar bien claro cuáles son las condiciones para otorgar esa ayuda permanente. De otra forma, tendremos que depender del criterio de la discrecionalidad de un funcionario que piensa que tenemos los medios tecnológicos para hacerlo. Esa es una ilusión. Si una persona quiere elegir tomar menos, esa persona no encuentra opciones en el mercado. El mercado lo induce a la obesidad, en cierto modo. Las estructuras del mercado aprovechan nuestras debilidades para inducir nuestra compra compulsiva. Aquí Dante Urbina está ya atendiendo menos a las ideas de Rubén Muniz y avanzando más sus propias ideas. Esta idea que nos está presentando aquí es la idea de la manipulación publicitaria que se puede hacer, que de hecho también Mises la toca en uno de los capítulos de la acción humana, pero obviamente no de la misma forma en que lo hace Dante Urbina. Dante Urbina está asumiendo que es anulada completamente la libertad de una persona gracias a la publicidad y gracias a la manipulación, ¿verdad? Y que básicamente se anula la libertad de una persona, ¿verdad? Y es cierto que los seres humanos tenemos tendencias que podríamos llamar compulsiones, y de ahí viene la palabra compra compulsiva, porque es una tendencia que tenemos y es una compulsión. Pero no nos cuenta que tenemos muchas tendencias, muchas compulsiones, como por ejemplo, vamos a hablar de una muy sencilla, que es la de decir lo que se nos ocurre, decir lo primero que nos viene a la mente. Una persona que no controla su boca, que no controla su lengua, como dicen, ¿verdad? Sino que siempre está diciendo lo primero que se le ocurre. Es una compulsión y es una compulsión que se aprende a controlar conforme uno va creciendo. En cierta etapa de la niñez uno aprende a controlar lo que dice y a entender que no todo lo que se le ocurre a uno se puede decir. Y una persona educada sabe cuándo no decir una determinada palabra que puede ser hiriente, que puede ser inapropiada, que puede estar fuera de lugar, que puede estar, pues no sé, que puede ser ofensiva, lo que sea. Aprende. Y eso significa que ha sido educado. Entonces, si estamos hablando de compras compulsivas, estamos hablando de gente de, que no ha educado esa compulsión, que tiene necesidad de educar esa compulsión. Entonces no deberíamos de hablar de prohibir la publicidad, por ejemplo. Deberíamos de hablar, o si es que lo vamos a hablar, de prohibir cierta publicidad que induzca, o también deberíamos de hablar de la educación
las personas necesitan para aprender a contener esas compulsiones. Y como una persona bien educada, una persona elegante, una persona que domina sus propias compulsiones, es una persona que no tiene ese tipo de problemas, porque precisamente ha aprendido a dominar sus compulsiones. El problema no es estrictamente del mercado. El problema también es un problema de pobreza educativa. Es un problema de desarrollo humano. Vamos al libro La economía racional de 2021. Ahí también realizo algunas críticas a von Mises en la página 56, hago cita. Si existen instrumentos para influir de modo directo sobre la subjetividad del consumidor, ya no es necesariamente cierto aquello que decía Ludwig von Mises, de que la única forma de hacerse rico en el mercado es sirviendo a los consumidores. Uno también puede hacer rico condicionándolos o manipulándolos, en la medida en que tenga el control de los medios de producción de necesidades y sepa utilizarlos con efectividad para que la mayor producción de necesidades termine creando la necesidad de una mayor producción. Frente a la cita ahí. Von Mises decía que el orden económico era racional porque una mayor inversión en capital o trabajo era para atender las más urgentes necesidades de la gente. Entonces, si crece la economía es porque se están cubriendo las más urgentes necesidades de la gente, según von Mises. Pero lo que tenemos aquí es que más bien puede también suceder al revés. No digo que siempre suceda al revés, pero también puede suceder que se manipulen las necesidades, los gustos, las preferencias para impulsar las ventas. Y desde esa perspectiva, no necesariamente el crecimiento económico significará que se están atendiendo más las urgentes necesidades, sino que pueden estarse generando artificialmente necesidades para luego atenderlas artificialmente. En esta cita tan larga, un poco más larga que la anterior, Dante Urbina cita de su propio libro de la economía irracional, pues Dante Urbina avanza un poco más esta idea de que se puede manipular a los consumidores para hacerlos consumir lo que se produzca. Y entonces habla de un nuevo concepto que es el de necesidad artificial. Se crean necesidades artificiales para satisfacerlas con producción que se tiene. Bueno, esta idea de necesidad artificial es un poco complicada porque ¿cómo podemos saber que una necesidad de verdad es artificial o de verdad se ha creado por parte de alguien que la propició y que la promovió y que pues en algún momento nos puede dar esa impresión cuando vemos que se ponen de moda ciertas cosas o ciertos objetos o ciertas prendas de vestir o consumir ciertos alimentos, etcétera? Podría parecer que ahí hay una necesidad artificial, pero démonos cuenta de que si ese es el caso, esas modas son pasajeras, no es algo de lo que se pueda depender permanentemente, no es algo en lo que se pueda hacer una gran inversión porque pues duran poco tiempo. Y de fondo hay una verdadera necesidad, que es la necesidad de las personas de pertenecer, de sentirse pertenecientes. Si está de moda usar sombreros rojos, pues bueno, yo necesito sentirme parte de la sociedad, necesito sentirme parte del grupo etario que está con esa moda, si son jóvenes sobre todo, ¿verdad? Necesito sentirme parte de la juventud y entonces necesito usar un sombrero rojo. No es la necesidad del sombrero rojo, es la necesidad de pertenencia, es la necesidad de aceptación, es la necesidad de sentirme entre iguales cuando voy con otras personas jóvenes. No sé, hablo de los jóvenes aquí, pero obviamente lo podemos adaptar a diferentes grupos etarios. Entonces, hablar de necesidades artificiales es un poco complicado porque ¿cuál debería ser el criterio para determinar que algo es una necesidad artificial y que no hay de fondo una auténtica necesidad humana? Bueno, pues no se puede saber, ¿verdad? Y en todo caso, lo que sí podemos afirmar con mayor certeza es que no se pueden crear necesidades artificiales que subviertan o que anulen las necesidades básicas de una persona. Las necesidades básicas, las necesidades fundamentales, las necesidades más profundas del ser humano siempre van a estar ahí. Y por lo tanto, esas necesidades requieren su satisfacción constantemente. Y que entonces puede ser que en algún momento alguien consiga crear una necesidad a través de la publicidad, etcétera, siguiendo esta idea de necesidades artificiales de Dante Urbina, suponiendo que fuera posible. Pero las necesidades fundamentales, las necesidades básicas no estarían anuladas, estarían siempre presentes, estarían ahí para seguir requiriendo su satisfacción. Y de nuevo, cuando hablamos de necesidades artificiales, de nuevo estamos poniéndonos o está poniéndose en este caso Dante Urbina en la posición de juzgar a los consumidores que son los que consumen esos satisfactores de necesidades artificiales. Está poniéndose en la situación de juzgarlos y decir, ah, caen, porque han caído en la trampa de creer que esto es algo que en realidad necesitan, cuando en realidad es una necesidad artificial. Y está de nuevo juzgando a los consumidores. Creo que el economista hace muy mal cuando juzga y en lugar de respetar las decisiones que toma cada persona sobre las propias cosas que necesita y los satisfactores que necesita. Deberíamos de partir del respeto y no de juzgar a las personas. Páginas 57 a 58.
En cuanto a los trabajadores, tendremos que, dado un sistema de producción de necesidades, sus salarios no reflejarán necesariamente su contribución real al bienestar de la sociedad. Así, por ejemplo, el salario medio del profesor de escuela, cuya labor es sumamente importante para la sociedad, aunque poco publicitada, será probablemente muy inferior al del cantante de moda, cuya labor es muy poco importante para la sociedad, aunque sumamente publicitada. Freno la cita ahí. La diferencia no es solo el aporte social, la diferencia es la publicidad. Y se hace más publicidad con el mal que con el bien. Como había comentado, en estas citas que Dante Urbina está leyendo de sus propios libros, está avanzando más sus propias tesis, está postulando más sus propias tesis sin descartar, o sin terminar de descartar de las ideas de Ludwig Mises, que como ya dijimos no presenta la tesis de la acción humana, sino ideas que podríamos llamar sueltas de la acción humana, pero sí está avanzando bastante en presentar sus propias tesis. Aquí tiene otra también muy interesante, y es la idea de comparar el salario de profesores, que él dice que son muy importantes para la sociedad, y estamos de acuerdo, son muy importantes para la sociedad, con la de, pues, no sé, un cantante de moda, ¿verdad? Un cantante de moda. Y atribuir, y aquí hay un fallo, digamos, fundamental, central, ¿verdad? Atribuir la diferencia digamos, de retribución o de salarios que obtiene un profesor con la del cantante de moda, atribuirlo a la publicidad, a la publicidad. Y podemos preguntarnos si eso es acertado o no. Pero hagamos la siguiente consideración. Hay miles de profesores de escuela. Hay miles. Y claro, cada uno de ellos toca la vida de cientos de niños, de una forma estable y permanente, no como el mozo de restaurante que habíamos hablado, de que toca también la vida de 100 o 200 personas por día, pero son personas diferentes cada día, mientras que el profesor pues tocará la vida de miles de alumnos, pero por un tiempo relativamente largo. Será, por ejemplo, de un año escolar o 2 años escolares o varios años escolares. ¿Verdad? Así es que toca la vida de miles de personas. Pero el cantante toca la vida sobre todo si es un cantante de mucho éxito, de millones de personas. Y no solamente durante el tiempo en que está de moda, sino que a lo largo de toda su carrera, en la que, por ejemplo, éxitos que tuvo en el pasado se siguen vendiendo, se siguen escuchando, se siguen promoviendo y que por lo tanto le siguen generando réditos. Y claro, no podemos comparar la forma en que un profesor toca la vida de un estudiante con la forma en que un cantante toca la vida de un fanático, de alguien que escucha su canción. Su canción lo hace apartar un momento, digamos 2 o 3 minutos que dura una canción, 3, 4 minutos que dura una canción, versus eh, el impacto, digamos, de interacción, de relación, de amistad, de consejo que tiene un profesor con sus estudiantes, que es de mucho más largo plazo, pero son pocos. Mientras que el cantante toca por muy poco, pero a muchos. Entonces las diferencias de escala aquí hacen toda la diferencia. Es una diferencia de escala que, digamos, se considera pues muy importante. Y es que este tipo de razonamientos no solamente los presenta Dante Urbina, hay otros autores que también los presentan, como por ejemplo eh, hay un libro de un profesor de Harvard que habla sobre el mérito, eh, las falacias de la meritocracia, algo así se llama el libro, ahorita no lo recuerdo, pero justamente hace ese tipo de preguntas. ¿Por qué Messi gana tanto y un profesor de escuela gana tan poco? Bueno, pues lo podemos ver en la diferencia de escalas. El profesor toca la vida de miles de estudiantes por mucho tiempo y esos estudiantes le retribuyen, pero Messi toca la vida de millones de personas alrededor del mundo en un momento, por un instante en el que hace una genialidad y que nos hace a todos soñar que nosotros somos Messi ahí en el campo haciendo esa genialidad. Digamos, ¿pagamos por eso? Sí, lo pagamos a través del pago de la suscripción de cable o de streaming o de internet, lo que sea, que a su vez paga una regalía pues para poder transmitir ese canal, que a su vez le paga una regalía al equipo en el que juega Messi, que a su vez le paga el salario a Messi, ¿verdad? Entonces al final, si hacemos la cuenta, pues cada uno de nosotros le paga pues una fracción de centavo, una cantidad despreciable, pero como somos millones observando a Messi o escuchando las canciones del cantante de moda, pues entonces agregadas, sumadas, pues se hacen una cantidad considerable. Entonces la diferencia entre el profesor y el cantante de moda no es la publicidad, es la audiencia a la que alcanzan a llegar. Decimos el profesor, miles de estudiantes, ¿sí? Y los toca profundamente.
el cantante de moda o el jugador de fútbol o la estrella deportiva en general, millones de personas que las toca por un instante nada más, por un instante que le retribuyen pues una mínima cantidad, pero como es volumen, entonces ahí es donde está la diferencia. La comparación, si quisiéramos hacer una comparación, debería ser de profesor a profesor. Deberíamos de ver si de verdad los profesores que son mejores para enseñar, que no solamente enseñan lecciones de contenido educativo, de contenido programático, podríamos decir, sino que también de sabiduría, de vida, de lecciones de comportamiento, lecciones que ayuden a los estudiantes a enfrentar las situaciones con las que se van a encontrar en el futuro, si esos profesores también deberían de ser mejor pagados. Ahí es donde podríamos hacer una auténtica comparación de profesor a profesor, no entre profesor y cantante o entre profesor y deportistas. Una pregunta aquí honesta para Dante Urbina podría ser la siguiente. Vean cómo Dante Urbina tiene también la tendencia a introducir juicios y a calificar de bien y de mal. Aquí habla de publicidad con el mal y publicidad con el bien. ¿En qué momento? ¿En qué momento de esta comparación entre cantantes y profesores empezamos a hablar de mal y bien? Pues no lo sé, pero entonces la pregunta honesta para Dante Urbina sería, ¿cree que la publicidad del cantante de moda es publicidad con el mal? Porque eso es lo que implica su comentario. La publicidad con el mal la está intentando asociar con la publicidad con el cantante. Y la publicidad con el bien, con el profesor. Entonces, ¿de verdad cree que la publicidad del cantante de moda es publicidad con el mal? Esa sería una pregunta que Dante Urbina debería poder contestar. Vamos a una última cita. Si hay una manipulación de necesidades, estamos plenamente legitimados de plantear una redistribución, con el fin de aumentar la eficiencia social. En efecto, si por un lado tenemos a gran parte de la población que gasta su dinero en bienes superfluos, que el sistema de producción de necesidades les ha inoculado en el cerebro, y por el otro tenemos una gran masa de gente que muere de hambre, no resulta legítimo plantear, aunque le pese a los liberales, el reducir en alguna medida el bienestar artificial de los primeros para destinar recursos a satisfacer las muy urgentes y reales necesidades de los segundos. El gran drama, y sobre todo absurdo, es que vivimos en un sistema que constantemente convierte lo superfluo en necesario. Pero defender la necesidad de lo superfluo es una estolidez, significa defender la necesidad del innecesario. Está bien, podemos preocuparnos de lo superfluo, pero el día en que ya no haya miles o incluso millones muriendo de hambre cada año, y en que los recomendables aumentos de producción para satisfacer esas supuestas necesidades no afecte gravemente al medio ambiente y por consecuencia nuestra propia continuidad como especie. Como había advertido, Dante Urbina poco a poco va dejando atrás las ideas de Ludwig von Mises, las pocas ideas que alcanzó a comentar de Ludwig von Mises, y va avanzando más y más sus propias ideas. Y en este caso, ya casi al final de su conferencia, llega a esta que podríamos decir que es una idea central para él y su concepción de economía, la redistribución. Y la redistribución que plantea aquí Dante Urbina requiere de fondo asumir ciertas cosas que hay que señalar. Las voy a señalar a continuación. Veamos. Primero, asume Dante Urbina que su criterio de racionalidad hace irracional al de los demás. ¿De dónde se saca eso? Porque dice que hay personas que convierten necesidades superfluas en necesidades. Es decir, cuál es su criterio? ¿Por qué asume que el criterio de la persona que está consumiendo un determinado bien es un criterio irracional? ¿De dónde lo sacaría? Entonces asume que su criterio de racionalidad hace irracional al criterio de los demás. Asume también que su racionalidad no tiene fallo. Asume que puede llamar irracional al mercado. Asume que puede llamar irracional la forma en que el mercado resuelve las necesidades de las personas o las necesidades que atiende. Asume que puede aplicar su propia racionalidad para juzgarlo y que su racionalidad no tiene fallo. Eso tendría que explicar si es cierto o no. Asume también que sabe cómo redistribuir. Asume que podría hacer una redistribución efectiva. Ojo que en varias ocasiones habla de eficiencia. Asume entonces que él podría hacer una redistribución eficiente. Y vean que aquí en estas asunciones hay muchísimo campo para equivocarse. Uno podría decir, sí hay que hacer redistribución. ¿Y quién asegura que cuando intentemos hacer esa redistribución, el resultado final no va a ser peor que con el que iniciamos y que la situación que pretendimos arreglar en primer lugar, ¿verdad? Démonos cuenta de una cosa paradójica, y es que si de verdad buscamos la redistribución, vamos a tener que hacerlo con las mismas personas
que han estado aplicando mal criterios de racionalidad según nosotros, ¿verdad? Porque no han seguido nuestra idea racional de distribución de los medios de producción o de los medios de satisfacción de necesidades, y que por lo tanto estaríamos dependiendo de la racionalidad de esas mismas personas que se han equivocado para hacer la redistribución. Aunque haya una cabeza, digamos, hasta arriba en la jerarquía, pues a lo largo de toda la jerarquía, de toda la organización para hacer la redistribución, habría muchas irracionalidades. Y eso puede conducirnos a un resultado todavía peor que el que había antes. Asume también que sabe a quién le va a quitar para encontrar a quién darle. O sea, sabe a quién le va a quitar y sabe a quién le tiene que dar. Ese criterio es complejo. A veces podría parecer muy simple. Sí, aquí hay una persona que no tiene nada y hay que darle. Pues ahí pareciera muy obvio. Pero los casos límite son los que están en el medio. Cuando tenemos que quitarle a uno que tiene un poquito más que otro, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Cuál puede ser el criterio y cómo estamos seguros que no nos vamos a equivocar en ese caso? Solamente en el juzgar si uno tiene más que otro. Asume también que puede hacerlo sin producir consecuencias negativas. Aquí Dante Urbina está lanzando la idea de distribución sin reconocer que intentos de redistribución parecidos han tenido resultados nefastos en el pasado, ¿verdad? En cambio, las ideas de Mises, si Dante Urbina se hubiera tomado la molestia de leerlas con cuidado, se habría dado cuenta que Mises no juzga ni critica los fines que buscan las personas cuando están intentando satisfacer sus necesidades. Más bien pone la racionalidad en los medios que emplean para conseguir esos fines. La racionalidad no está en los fines, está en los medios. Y eso lo podríamos entender leyendo con más cuidado las ideas de Mises. Aquí me gustaría hacer una reflexión. Esta reflexión es que un redistribuidor tiene una teoría, en este caso, que podríamos decir, que asume, que sabe, mientras que una persona que describe la economía como es, que describe el mercado como es, que en este caso sería como Mises, es respetuoso de ese comportamiento de las personas. Y aquí lo que estamos viendo, cuando estamos analizando estas ideas de Dante Urbina y Ludwig von Mises, es la confrontación de esas dos. Alguien que cree que la economía es algo que debe arreglarse, con alguien que cree que la economía es algo que se debe estudiar y describir como es, y respetando las decisiones de las personas. Alguien que cree, del lado de Dante Urbina, que puede cambiar las decisiones de las personas, y alguien que cree que esas decisiones deben ser respetadas. Ese es el caso de los von Mises, respetar las decisiones de las personas, que son quienes saben en definitiva cuáles son las necesidades que tienen. Vamos a ir entonces ya a las conclusiones de este análisis que hemos ido haciendo de la conferencia de Dante Urbina. Y pues empezó Dante Urbina hablando de las tesis que iba a confrontar de Ludwig von Mises, y si quisiéramos hacer un resumen de las tesis, si es que podemos llamarle tesis a estas ideas que podemos hasta llamar como proposiciones o conclusiones intermedias de Ludwig von Mises, habló Ludwig von Mises de la soberanía del consumidor, o esas son las tesis que intentó abordar Dante Urbina: la soberanía del consumidor, la similitud del mercado y la democracia, la atención de las necesidades más urgentes, la votación de las personas más ricas en este símil entre democracia y mercado. Esas fueron las tesis principales de Mises involucradas, o las ideas de Mises o los postulados de Mises principalmente involucrados. Mientras que Dante Urbina los contrapuso con esta idea de que las necesidades más urgentes quedan sin atender, porque habló del niño pobre de África, y hablamos muchísimo de cómo ese estereotipo tan dañino, tan mezquino de utilizarse, y que debería más bien evitarse su uso, y que si vamos a hablar de niños pobres de África, hablemos de un país en concreto, de una situación en concreto, porque África no es un país, es un continente con muchísimos países. También habló Dante Urbina de la manipulación publicitaria que crea necesidades artificiales. Este concepto de necesidades artificiales es bien cuestionable. La irracionalidad de la economía capitalista,
y la asunción de que el capitalismo es digamos, un sistema de aplicación global, lo cual es bastante cuestionable, y pues es por lo mismo la irracionalidad de la economía global capitalista sería cuestionable desde el punto de vista de que ni es global, ni tiene racionalidad en los fines, sino que tiene racionalidad en los medios. O sea, Dante Urbina buscó la racionalidad en un lugar diferente a donde debía haberla intentado buscar. Y también el postulado de Dante Urbina de que la redistribución es algo legítimo, mientras que Ludwig von Mises, obviamente en este caso por su filosofía liberal, defendería la propiedad privada. Y claro, ahí ya nos metemos un poquito más a la parte liberal, que no se toca tan extensamente en la acción humana, sino que en otros libros de Ludwig von Mises, pero nos sirve para entender cuál es la postura de Dante Urbina y por qué siente la necesidad de criticar a Ludwig von Mises. ¿Cuáles son los errores de Dante Urbina? Bueno, el más obvio es la lectura inconexa, la lectura sin contexto, la lectura sin antecedentes de la acción humana, donde conceptos fundamentales como empresario, sociedad de mercado, libre mercado, liberalismo, todos estos conceptos se presentan sin dar un adecuado contexto, sin dar una adecuada explicación de cómo los entiende Ludwig von Mises. Asume que el libre mercado y el capitalismo existen donde en realidad no los hay. Él está asumiendo que son globales, que en cualquier país de África donde haya un niño pobre, ahí hay libre mercado y economía capitalista, y no necesariamente es el caso. Por eso es que el ejemplo del niño de África debe contextualizarse, debe ponerse más en contexto, si no es puramente un ejemplo mezquino donde se está intentando emplear una situación muy, digamos, cruel, muy inhumana para tratar de hacer un punto a favor de un argumento. Es algo mezquino en todo caso. Eh, También Dante Urbina tiene una visión intervencionista de la economía y no se da cuenta que la está intentando confrontar con una visión respetuosa de la economía, que es la visión de Ludwig von Mises. Dante Urbina constantemente juzga los fines de las personas, los llama irracionales, los llama superfluos, los llama artificiales, ¿verdad? Y Mises se abstiene de hacer ese tipo de juicios. Simplemente dice, no vamos a juzgar los fines, solamente vamos a fijarnos en los medios. La obra de Mises, en resumidas cuentas, debe abordarse integralmente, no con afirmaciones sueltas, y menos si solamente son las afirmaciones de un capítulo, y dentro de ese capítulo que tiene 14 numerales, solamente las afirmaciones de 2 numerales. Los invito a leer de forma más integral la obra de Ludwig von Mises. Hasta aquí entonces mis comentarios a este video de Dante Urbina, donde critica el liberalismo de Mises y que puede encontrar ahí en el link que está mostrándose ahorita en pantalla, pero que también voy a incluir en la descripción de este video para que lo tengamos a la vista y podamos visitarlo y ver si efectivamente lo que yo coloqué aquí de intervenciones de Dante Urbina corresponden a las que él hizo, que seguramente van a encontrar que así es. Lo único que yo hice fue ponerlas en más alta velocidad para poderlas pasar más rápidamente. Un saludo.